Buenas tardes a todos. Estamos en el penúltimo preceptorship virtual de cáncer de pulmón. Hoy vamos a compartir tratamiento en primera línea con inmunoterapia. Hola Claudio, te dejo a vos que presentes. Hola Diego, hola a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en estas reuniones. Y hoy de vuelta tenemos un panel de todos expertos reconocidos en cáncer de pulmón. Como dijo Diego, vamos a hablar en esta parte todo lo relacionado a inmunoterapia y a discutir situaciones de la práctica clínica que a todos nos hacen difícil resolver. Para empezar, bueno, tengo el agrado de presentar al doctor Leonardo Gutlien, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Biología Molecular y es el jefe del laboratorio de Biología Molecular en Biomakers, además de profesor adjunto de Genética Molecular en la Universidad Argentina de la Empresa. Así que el doctor nos va a hablar sobre biomarcadores, pero en inmunoterapia. Así que, bueno, Leandro, adelante. Bueno, muchísimas gracias Claudio y todos los organizadores por la invitación. Es un placer para mí compartir estos minutos con ustedes. Y como bien dijo Claudio, vamos a hablar un poquito de biomarcadores moleculares predictivos de inmunoterapias. Y para empezar, nada mejor que entender un poquito cuál es el racional de acción de una inmunoterapia. Y para eso es útil entender cómo funcionaría normalmente una respuesta inmune antitumoral. Para eso entender que el tumor durante su crecimiento libera moléculas que son señalizadores de peligro, que son captadas por la respuesta inmune innata del huésped. Eso de alguna manera recluta células presentadoras de antígenos profesionales, como las células dendríticas que van a fagocitar esos neoantígenos tumorales, y luego van a presentar esos antígenos en los ganglios linfáticos drenantes para activar a la respuesta inmune adaptativa, como los linfocitos T-naive, que una vez activados a través de esa presentación antigénica en los ganglios linfáticos drenantes, van a viajar a los tejidos periféricos para presentar, o para reconocer, perdón, a las células tumorales a través de ese reconocimiento de los neoantígenos a través de su TCR. Un poquito para profundizar en esa relación. Ustedes saben muy bien que el linfocito T va a reconocer a la célula tumoral debido a que esa célula tumoral presenta ese neoantígeno tumoral en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, pero no siempre va a eliminar a la célula tumoral porque existen checkpoints inmunológicos que impiden la correcta activación de esos linfocitos T. Uno de esos mecanismos es la interacción entre la molécula PD-1 sobre el linfocito T y el ligando PDL1 sobre las células tumorales. Esta interacción PD1-PDL1 de alguna manera inhibe la activación del linfocito T e impide que este linfocito T pueda eliminar efectivamente a la célula tumoral en este mecanismo de respuesta inmune adaptativa. Ustedes saben muy bien que se han desarrollado estrategias de inmunoterapia que permiten bloquear esa interacción PD1-PDL1, ya sea bloqueando el receptor como PD1 a través de terapia nivolumab o pembrolizumab, o el ligando PDL1 a través de anticuerpos monoclonales neutralizantes como atezolizumab y durvalumab. Estas terapias han demostrado muy buenas respuestas en la clínica, pero todavía tenemos un número importante de pacientes que no responden al uso de estos inhibidores de checkpoint inmunológicos. Esa tasa de respuesta está alrededor del 30-40% en melanomas y en cáncer de pulmón, cuando no utilizamos ningún biomarcador predictivo que nos permita encontrar subgrupos intrínsecos dentro de la población de pacientes que responden a inmunoterapia, está alrededor del 20%. Esa tasa de respuesta mejora cuando usamos un biomarcador predictivo, ¿sí? Cuando hablamos de biomarcadores predictivos estamos hablando de alguna característica medible del tumor que nos permite justamente predecir cuál es el subgrupo intrínseco de la enfermedad que va a responder. Y aquí la tasa se eleva al 45%, o sea que mejora, pero todavía tenemos pacientes que no responden. Y más aún tenemos pacientes que son seleccionados por un biomarcador como PDL1, que son negativos y que también responde, con lo cual nos muestra que evidentemente los biomarcadores disponibles no son lo suficientemente buenos como para predecir al 100% cuáles son los mejores respondedores a inmunoterapia. Entonces surge la necesidad de seguir investigando en biomarcadores que nos permiten tomar mejores decisiones terapéuticas a la hora de indicar inmunoterapia.
En estos 15 minutos vamos a charlar de alguno de los biomarcadores, porque en realidad el escenario, el landscape de biomarcadores de inmunoterapia es muy amplio, ¿sí? Si lo queremos clasificar en términos didácticos en 3 grandes grupos, podemos clasificarlos en los que actualmente se usan en la clínica, los que tienen una aprobación FDA reciente y los que todavía están en fase de investigación, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar en los que tienen uso clínico actual y en los que tienen aprobación FDA reciente, y vamos a hablar de PDL1, de la inestabilidad microsatelital medida por 2 subrogantes diferentes y el famoso TMB, ¿sí? Así que si quieren empezamos con PDL1. PDL1 es sin dudas el biomarcador predictivo de inmunoterapia más utilizado. Con muchas imperfecciones, pero sigue siendo el más utilizado. Recuerden que este es el checkpoint inmunológico que, expresado sobre la célula tumoral, en la superficie de la célula tumoral, interacciona con PD1 y de esa manera inhibe la respuesta inmune antitumoral. Y como toda proteína que se expresa en la superficie de las células, puede ser medida fácilmente por enfoques de inmunohistoquímica, ¿sí? Los enfoques de inmunohistoquímica lo que van a medir es si está o no está y cuánto está expresada esa proteína en la célula tumoral o en las células del estroma adyacente. Cuando hablamos de PDL1, necesariamente tenemos que hablar de plataformas de testeo, ¿sí? Esas plataformas de testeo implican no solo el anticuerpo que es utilizado en el laboratorio de patología molecular para decir si está o no está expresado en PDL1 y a qué nivel, sino que implica todo lo que está alrededor de ese anticuerpo. Hablo de la máquina que hace la inmunohistoquímica, hablo de los criterios de valoración del nivel de expresión a través de que determina un médico patólogo. Y hablo de los parámetros que son evaluados durante esa determinación, ¿sí? Aquí tienen una tablita que de alguna manera muestra las diferentes biomarcadores o plataformas de biomarcadores de PDL1 que actualmente están disponibles. Aquí está el título del anticuerpo, pero repito que lo que tiene valor predictivo es toda la plataforma, ¿sí? A modo de ejemplo, veamos aquí que el anticuerpo 22C3 es un companion test, ¿sí? Para la indicación de pembrolizumab, y para poder hacerlo es necesario testear esta inmunistoquímica con el anticuerpo 22C3 en el equipo DACO, ¿sí? Fíjense que esto actúa como paquete, ¿no? Es la plataforma lo que tiene valor predictivo. Y lo que se evalúa a través de ese companion test, ¿sí? Que simplemente para recordarles, un companion test es una entidad de alguna manera nombrada así por la autoridad regulatoria sanitaria, que indica la obligatoriedad de usar ese biomarcador para poder indicar la terapia, a diferencia de los complementary tests que, digamos, tienen un poquito menos de rigurosidad y son información adicional, un nice to have a la hora de indicar estas terapias. Este 22C3 es valorado a través de un indicador que es el TPS, que de alguna manera nos indica la proporción de células tumorales con tinción, cualquier nivel de tinción de PDL1 en la membrana, sobre un determinado número de células que pueden ser células totales o células que se cuentan en esa zona, ¿sí? Fíjense que en esta tabla hay muchas combinaciones, no voy a entrar en detalle en cada una, pero el concepto importante es este, ¿no? Múltiples plataformas, y es la plataforma y no el anticuerpo lo que tiene valor predictivo. Como les dije, PDL1 es muy utilizado, pero tiene limitaciones, ¿no? Como biomarcador. En primer lugar, tiene una expresión heterogénea en el tumor, ¿sí? Esa heterogeneidad en la expresión que hace que en algunas zonas del tumor se exprese y en otras zonas no. Fíjense que si hubiésemos tomado una biopsia de esta parte del tumor, hubiésemos visto expresión, y si tomábamos de esta parte no lo hubiésemos visto. Se debe a que, como cualquier expresión génica, es controlada por diferentes factores o variables de la célula o del entorno, ¿sí? Como los niveles de interferón gamma, como los niveles de hipoxia. Todas esas variables de alguna manera regulan la expresión de PDL1 y hace que sea diferente en diferentes partes del tumor. Hay variación temporal de la expresión de PDL1, se han visto incongruencias entre tumor primario y metástasis, cambian con las diferentes líneas de tratamiento, entonces podemos ver que después de una línea de tratamiento el nivel de PDL1 cambia, aumenta o baja, dependiendo el paciente y la línea de tratamiento. Hay variabilidad interobservador, porque las medidas semicuantitativas que se utilizan para valorar la expresión de PDL1 dependen del ojo del patólogo. Y hay una
disponibilidad de múltiples plataformas para poder hacer el análisis, ¿sí? Eso, de alguna manera, condujo a una intensa investigación en el campo para encontrar nuevos biomarcadores, ¿sí? Y así llegamos a unos biomarcadores que de alguna manera son subrogantes del daño al ADN, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el daño al ADN con la inmunoterapia, ¿no? Y la respuesta es que hay una muy fuerte relación. Y para poder entender esa relación, volvamos a lo que les comentaba al principio de esta sesión, que era que toda la respuesta inmune antitumoral comenzaba cuando las células tumorales liberaban neoantígenos. Es decir, el neoantígeno es el gran driver de una respuesta inmune antitumoral. A mayor cantidad de neoantígenos, mayor inmunogenicidad del tumor, mayor respuesta inmunoterapéutica. Y el nivel o la carga de neoantígenos que de alguna manera llaman a la respuesta inmune del huésped para que erradique al tumor, depende de la cantidad de mutaciones que tiene ese tumor. Cuando aquí tenemos un ADN que no tiene mutaciones, entonces no se generan nuevas proteínas que el huésped no conoce. Por el contrario, cuando el ADN del tumor tiene mutaciones, aquí representada con esta S aquí, ese ADN va a codificar nuevas proteínas que el sistema del huésped nunca vio y que por lo tanto van a tener un grado alto de antigenicidad, y eso es lo que conocemos como neoantígenos, ¿sí? Es decir, proteínas que expresa el tumor y que el huésped nunca vio porque son producto de mutaciones que no están presentes en las células normales. Con lo cual, podemos inferir que a mayor cantidad de mutaciones tenemos mayor presencia de neoantígenos. Y esto es algo que se comprobó en la literatura. Fíjense que este paper es Open 2019, muestra una correlación entre la carga de mutaciones, aquí representada en azul, y en blanco, las cajas en blanco son la carga de neoantígenos, ¿sí? Más cantidad de mutaciones, más cantidad de neoantígenos. ¿Por qué la correlación no es perfecta? Porque hay muchas mutaciones que ocurren en partes del genoma que no se expresan y por lo tanto no dan lugar a neoantígenos, o son neoantígenos que se producen pero que no se cargan en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, y eso lleva a que no haya una correlación perfecta. Ahora bien, hablamos de que más daño al DNA, más carga de neoantígenos. ¿Y cómo es que se produce más daño al DNA? Bueno, uno de los mecanismos más comunes es que falle algún mecanismo de reparación. Y hay un mecanismo de reparación en particular que es muy importante, que es el de MMR, ¿sí? El Mismatch Repair Mechanism es un mecanismo molecular de la célula para encontrar y reparar daños de falta de apareamiento, mismatch, por eso se llama mismatch repair. Un mismatch es cuando hay una base del DNA que no se aparea correctamente con su complementaria. Eso es identificado por una maquinaria que implica a numerosas proteínas como MSH6, MSH2, PMS2 y MLH1, que reconocen ese daño, degradan completamente la hebra dañada y luego viene una polimerasa que va a reparar esa hebra y va a reparar justamente el mismatch, el error en la cadena de ADN. Obviamente que si esta maquinaria no funciona, ya sea porque estas proteínas están rotas o porque directamente no se expresan, entonces estos daños se van a acumular, ¿sí? Y de ahí aparece esta correlación, ¿no? Cuando tenemos pérdida de función o de expresión de estas proteínas de MMR, entonces se acumula daño al DNA, hay una mayor carga de neoantígenos, y si hay mayor carga de neoantígenos, el tumor es más inmunogénico y se espera que haya mayor actividad de inmunoterapia. Espero haberles hecho el hilo conductor entre más daño al DNA y mayor éxito de la inmunoterapia. La forma que tenemos en el laboratorio de medir que este sistema de reparación del ADN esté intacto es una forma, aunque imperfecta, pero es una forma, es medir la expresión de estas proteínas a través de inmunohistoquímica. Fíjense que aquí tenemos un paciente que, por ejemplo, en el tumor tiene expresión, veamos aquí, de PMS2, eso es, perdón, aquí hay expresión de PMS2 en la región normal, y en la región tumoral no hay expresión de PMS2. Eso de alguna manera indica que hay una pérdida somática de la expresión de una al menos de las proteínas de MMR, ¿sí? Una forma subrogante de medir el daño al ADN, relacionada pero no igual a MMR, es MSI. Y ahí quiero diferenciar bien esos dos conceptos, MSI y MMR. MSI de alguna manera nos dice cómo están determinadas regiones del genoma que se llaman microsatélites,
entre el tumor y el tejido normal adyacente, ¿sí? Esos microsatélites no son más que repeticiones de una base. Fíjense que aquí hay una repetición de As, ¿sí? Y fíjense que cuando el tumor es inestable, entonces la cantidad de As, que en este caso es un microsatélite, son menores en el tumor que en las células normales adyacentes. Esta diferencia en tamaño se observa por diferentes técnicas, aquí con un gel o con este tipo de electroferogramas, pero se observa una diferencia en el tamaño entre el tumor y el normal, y eso nos da la interpretación de que estamos frente a un tumor inestable. ¿Qué significa inestable? Que justamente tiene dañados sus mecanismos de reparación del ADN y como no los puede reparar, entonces esos fragmentos tienen diferencia de tamaño. Recuerden, no es lo mismo MMR y MSI. MSI se evalúa por PCR, por NGS, MMR se evalúa por inmunistoquímica. Y hay uno de los primeros papers, de alguna manera, que describe una asociación entre MMR o MSI con la respuesta a inmunoterapia, que es el trabajo de Lee, publicado en New Journal of Medicine de 2015. 41 pacientes, aquí tenemos pacientes principalmente de cáncer colorectal, pero también de otros tumores, y se observa que cuando son tratados con pembrolizumab, hay un beneficio a nivel de PFS, en pacientes con deficiencias en la maquinaria de MMR. Fíjense que aquí en rojo tienen pacientes proficiency para la maquinaria de MMR, y en azul tienen pacientes con deficiencia en la maquinaria de MMR. ¿Sí? De alguna manera, cuando uno mira PFS también y clasifica a los pacientes entre deficientes de la maquinaria de MMR, o sea que acumulan daño al DNA y son más inmunogénicos, se observa un beneficio a nivel de PFS. Este trabajo fue el que disparó de alguna manera la aprobación de MMR como marcador agnóstico de inmunoterapia allá por 2017. Bien, y por último vamos a TMB. TMB es un marcador recientemente aprobado por FDA como agnóstico para inmunoterapia de pembrolizumab. ¿Qué es TMB? TMB básicamente es el número de mutaciones somáticas que tiene el tumor en una determinada región del genoma. Si queremos hacer una representación muy gráfica, aquí tenemos dos pacientes, el celeste y el azul. Fíjense que esto es una determinada región del genoma, que es la misma en el paciente 1 y en el paciente 2, y con estrellas rojas está representada las mutaciones somáticas. Fíjense que por esta unidad de genoma, el paciente 2 tiene más cantidad de mutaciones que el paciente 1, lo que nos lleva a pensar que el TMB del paciente 2 es mayor que el TMB del paciente 1. El trabajo de Ritzby, publicado en Science de 2015, es uno de los primeros que muestra una asociación de TMB con la respuesta a inmunoterapia en cáncer de pulmón. Ahí se evaluaron 34 pacientes de non-small cell lung cancer. Se evaluó TMB por secuenciación de exoma completa, y fíjense que los pacientes que tenían una respuesta durable al tratamiento con pembro tenían una mayor carga de mutaciones no sinónimas que los pacientes que no tenían una respuesta durable, ¿sí? Ahí el valor mediano de la población fue de 200 mutaciones, y cuando uno clasificaba a los pacientes con alto y bajo TMB, en función de este valor de corte de 200 mutaciones, observaba un beneficio a nivel de PFS, ¿sí? Les mostré que TMB se podía medir por exoma, pero a partir de unos años a esta parte, el exoma ya deja de ser una alternativa porque es reemplazado por paneles dirigidos, dado que el exoma tiene algunas desventajas, como el alto costo, una alta demanda de análisis bioinformático, gran cantidad de ADN normal que es necesario tener para poder hacer el análisis, y no permite el uso de citologías porque no se consigue muy buena cantidad de material, así que los paneles dirigidos, que básicamente es un ensayo de NGS donde se van a mirar un número discreto de genes y no todos los 25.000 genes del genoma, nos permite estudiar TMB, y eso depende de cada uno de los paneles. Si yo aquí represento a dos de los paneles más clásicos para medir TMB, Foundation Medicine es uno de los más conocidos porque es el para el cual se obtuvo una aprobación como companion test por FDA en 2020, ¿no? Entonces ahí es necesario entender cuál es el tamaño del panel y cuáles son los genes y la cantidad de genoma que uno mira y cuál es la definición de TMB, ¿no? Porque esta definición que yo les di es una definición genérica, y cada vez que vayamos a ver un panel de NGS vamos a tener que entender en ese panel en específico cuál es la definición
de TMB. En este caso, para Foundation, por ejemplo, la definición de TMB es de mutaciones sinónimas, no sinónimas e indels por megabase del genoma tumoral. ¿Sí? Para terminar, entonces, vamos a comparar estos tres biomarcadores que le mostré, PDL1, MSI y TMB. Las ventajas de PDL1 como biomarcador es que es fácil de hacer, tiene un bajo costo relativo, hay disponibilidad de companion y complementary test, y tiene valor también pronóstico. Cuando hablamos de MSI, podemos decir que lo podemos evaluar por diferentes metodologías, inmunistoquímica, PCR y NGS. Recuerden esta distinción que les dije de MSI y MMR. Es un marcador agnóstico y puede tener implicancias germinales como síndrome de Lynch. TMB es cuantitativo, es un marcador independiente de PDL1 y también es un biomarcador agnóstico. Las contras, PDL1, como les mostré, tenemos múltiples plataformas y múltiples criterios de análisis que de alguna manera pueden complejizar su análisis, y hay algunos sillos con la estandarización, sobre todo de los valores de corte. MSI es un biomarcador relativamente raro en pulmón, es más común encontrarlo en cáncer colorectal y endometrio, y hay varios tumores que son TMB high, pero que son estables a nivel de MSI o MMR. Y TMB, la gran contra que tiene es el alto costo económico, pero también costo de bioinformático a la hora de analizar los resultados, y la falta de estandarización en diferentes laboratorios para poder medir este biomarcador. Para terminar, entonces, este concepto que a mí me gusta de Blank, publicado en 2016 en Science, evidentemente la solución va a estar en la combinación de biomarcadores. Hasta ahora PDL1, MSI y TMB como grandes biomarcadores utilizados, pero un sinfín de biomarcadores como el infiltrado inmune, el microbioma y otros muchos que están siendo investigados, y probablemente en la combinación de todos estos biomarcadores encontremos el mejor poder predictivo de la eficacia de inmunoterapia. Muchísimas gracias. Gracias, Leandro, la verdad, súper didáctico, súper buena la presentación. Te invitamos al final a la discusión, invitamos a todo el público en general, ahí debajo de donde tienen el monitor, digamos, tienen para hacer preguntas, las pueden ir haciendo durante todas las presentaciones, que después, al final, vamos a discutir todas las preguntas que se hagan. Vamos a entrar a la segunda presentación de inmunoterapia en primera línea. La pusimos la pelea en primera línea por la cantidad de opciones que hoy tenemos en primera línea. Esta presentación estará a cargo de la doctora Florencia Sau, que es del staff de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming de la Unidad de Oncología Torácica. Florencia, bienvenida y te escuchamos. Estás en mute. Flor. Estás muteada, Flor. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego y Claudio, por la invitación. No me pasa la presentación, a ver. ¿Se ve bien? Sí, a ver. No la puedo pasar. A ver. Vuelvo a compartir. Dale. Tranquila, no pasa nada, estamos en vivo, pero... No te puedo dar captura, así que Flor... Hay 500 personas en el auditorio. A ver si puedo... Esto es para que vayan pensando las preguntas y vayan haciendo preguntas, que hay varias preguntas para Leandro, me parece. Ahí está, Flor. ¿Ahí está bien? Ahí se ve perfecto. Bueno, a ver, pasa, sí. Bueno, entonces yo les voy a hablar de las distintas opciones que hay hoy en la primera línea. Básicamente, para empezar, es importante tener en cuenta la histología. En aquellos pacientes con tumores no escamosos es fundamental la determinación de biomarcadores para definir el tratamiento con una terapia dirigida. En aquellos pacientes que no tengan biomarcadores, la expresión de PDL1 es lo que va a definir la estrategia. Algo similar ocurre con los pacientes con tumores escamosos. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar los tratamientos? Básicamente el tratamiento lo vamos a definir en función de datos de seguridad y eficacia de los distintos esquemas. Es importante también tener en cuenta las características de los pacientes, tanto la edad como el performance, el estatus tabáquico, las comorbilidades, la presencia o no de contraindicaciones para la inmunoterapia o quimioterapia y también a veces la preferencia del paciente.
Por otro lado, las características de la enfermedad relacionadas al volumen de enfermedad o la presencia de síntomas, presencia de metástasis cerebrales o metástasis hepáticas. Por último, también las características del tumor, como ya les dije, la histología, la expresión de PDL1, la presencia de drivers oncogénicos y otros biomarcadores como el TMB, y en algunos casos también KRAS, STK11 o KEAP1. Entonces, la primera pelea va a ser de la inmunoterapia como monoterapia versus la quimioterapia. Hoy en la actualidad tenemos aprobado el pembrolizumab como tratamiento de primera línea en pacientes PDL1 altos expresores, esto quiere decir un PDL1 de 50% o más. Esta aprobación se dio en base a un estudio fase 3, que es el KEYNOTE-024, que comparó pembrolizumab versus quimioterapia en este subgrupo de pacientes, con tasas de respuesta de alrededor de 46% y beneficios en PFS y sobrevida global con medianas de 26.3 meses. Este estudio se ha actualizado recientemente y la sobrevida a 5 años es del 32%. La otra aprobación que tenemos en PDL1 altos expresores es el atezolizumab. Esto viene como resultado del estudio del IMpower 110 que comparó atezo y quimioterapia. En este caso, este estudio incluyó pacientes con PDL1 positivos, mayor o igual al 1%, y en el subgrupo de pacientes altos expresores se vio también beneficio en tasas de respuesta de casi un 40% y beneficios en términos de PFS y con medianas de sobrevida de alrededor de 20 meses. Otra droga que está aprobada por la FDA es el cemiplimab, que es un anticuerpo anti-PD1, también comparado con quimioterapia en pacientes con PDL1 mayor o igual al 50%, y también tuvo beneficios en tasa de respuestas, en PFS y en sobrevida global. Flor, me parece que no te están pasando las diapositivas, ¿o sí? No, ahí va, no, va bien. No. Bien, el KEYNOTE-024 es el estudio que le dio la aprobación entonces al pembrolizumab. Recientemente la actualización se presentó en ESMO del 2020, donde los pacientes tenían una sobrevida mediana de 26 meses. La tasa de crossover de aquellos pacientes que estaban en la rama de quimioterapia fue del 66%, y a pesar de esta alta tasa de crossover, continuaba habiendo un beneficio en sobrevida. Se presentaron los datos de aquellos pacientes que habían cumplido con 2 años de tratamiento con pembrolizumab, de los cuales el 82% seguía teniendo una respuesta objetiva, y aquellos pacientes que fueron reexpuestos a un segundo curso de pembrolizumab alcanzaron también respuestas objetivas del 33%. Ahora, la pregunta es si la inmunoterapia también sirve para todos los pacientes que expresan PDL1. El KEYNOTE-042 fue un estudio que comparó pembro versus quimioterapia, en donde se incluyeron pacientes con expresión de PDL1 igual o mayor al 1%. Se estratificaron en 2 grupos, aquellos pacientes con más del 50% o un grupo de entre 1 y 49%, y el objetivo primario fue la sobrevida. Para aquellos pacientes altos expresores con más del 50%, la mediana alcanzó los 20 meses versus 12 meses en los pacientes que habían recibido la quimioterapia, y también fue un estudio positivo en sobrevida para aquellos pacientes que expresaban un PDL1 por encima del 1% y del 20%, es decir, que el objetivo primario lo había cumplido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este estudio alrededor del 50% de los pacientes tenían, casi un 47% de los pacientes tenían expresión de más del 50% de PDL1. Y en el subgrupo de pacientes que tenían entre 1 y 49% no hubo diferencias en términos de sobrevida global ni tasa de respuesta. Con respecto al IMpower 110, que es el que le dio la aprobación al atezolizumab, en este estudio particularmente se hizo un análisis de sobrevida a nivel, un análisis jerárquico, donde se vio el beneficio en los PDL1 altos expresores definidos como aquellos que tenían más del 50% de células tumorales o más del 10% de células inmunes. Esta definición se hace en base a la determinación del PDL1, pero con el anticuerpo SP142, y acá la mediana de sobrevida también fue de 20 meses versus 13 meses con la quimioterapia. Como ese análisis fue positivo, se analizaron qué pasaba con los PDL1 que eran más del 5%. ¿Sí? Y en este caso también hubo beneficio en sobrevida, pero ya directamente perdía la significancia clínica.
Ahora, no todos los PDL1 son iguales. Hay análisis retrospectivos que evaluaron la expresión de PDL1 por encima del 90%, donde se ve mayor beneficio. También se hizo un análisis por subgrupo en función de la expresión de PDL1 en el estudio que comparó semiplimab versus quimioterapia, y también se ve mayor beneficio en aquellos pacientes que expresaban por encima del 60 y del 90% de PDL1. Entonces, la aprobación de Pembro y Atezo da beneficio en realidad a estas dos drogas en todos los subgrupos, pero en el análisis por subgrupo podemos ver también que los pacientes que son no tabaquistas tienen menos beneficio. Claramente, tanto Pembro como Atezo tienen menos toxicidad que la quimioterapia y también menor tasa de discontinuación. Con respecto al Keynote 598, es un estudio que evaluó en pacientes altos expresores el agregado de ipilimumab, y lo que se vio es que la combinación de Pembro más ipi versus pembrolizumab no demostró beneficios en sobrevida ni en PFS. Hay un estudio que buscó comparar un anti-TIGIT como tiragolumab combinado con atezolizumab, y este estudio, que es un estudio fase 2, vio beneficio en aquellos pacientes altos expresores en términos de PFS, y por ahora está en curso un estudio fase 3. Entonces, como conclusión, el pembrolizumab y el atezolizumab están aprobados en pacientes altos expresores por beneficio en tasa de respuesta y sobrevida y duración de la respuesta, con menor toxicidad para la quimioterapia. Se podría considerar el pembrolizumab en aquellos pacientes que tienen una expresión entre 1 y 49%, en pacientes que son frágiles, no elegibles para quimioterapia, que tienen comorbilidades significativas o una enfermedad metastásica de bajo volumen. La otra pelea es la quimioterapia combinada con la inmunoterapia versus la quimioterapia. En este caso, en esta tabla resumo los estudios desarrollados en tumores no escamosos. La primera aprobación fue para carboplatino, pemetrexed y pembrolizumab en base al Keynote 189, que comparó con quimioterapia. Incluyó pacientes con cualquier expresión de PDL1 y se vio beneficios en términos de tasa de respuesta, PFS y sobrevida con medianas de 22 meses. La tasa de respuesta, la tasa de sobrevida a los 2 años fue del 45%. El IMpower 150 es el estudio que comparó carbo, pacli, atezo y beva, también con beneficio en tasa de respuesta, beneficios en PFS y en sobrevida que alcanza alrededor de los casi 20 meses, con tasas de supervivencia a 2 años del 43%. Y hay otros 2 estudios con atezolizumab, el IMpower 130, que utilizó la combinación con nab-paclitaxel, también un estudio positivo en PFS y en sobrevida global, con lo cual le dio la aprobación por la FDA. El IMpower 132 evaluó la combinación de platino pemetrexed con atezo, con beneficios en PFS, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en términos de sobrevida. La combinación de platino, pemetrexed y pembrolizumab da beneficio en sobrevida independientemente de la expresión de PDL1. Por supuesto, cuanto mayor sea la expresión de PDL1, también los pacientes tienen mayor tasa de respuesta. Hubo beneficio en todos los subgrupos, incluyendo en este caso los pacientes no fumadores. El beneficio también fue, en este caso, independientemente del TMB. Y también se analizaron qué ocurría con los pacientes con metástasis hepáticas y cerebrales, y también había beneficio. En aquellos pacientes que tenían metástasis cerebrales en el basal tenían una mediana de 19 meses versus 7.5 para aquellos pacientes que habían hecho quimioterapia. El IMpower 150, que es el que le dio la aprobación a la combinación con carboplatino, paclitaxel, bevacizumab y atezolizumab, es un estudio que particularmente estuvo preplaneado la estratificación para las metástasis hepáticas. Se vio beneficio con la combinación de las 4 drogas con mediana de 13 meses versus 9, y también, a diferencia de los otros estudios, incluyó un subgrupo de pacientes con EGFR y ALK mutados progresados a terapias previas, y también dio beneficio en sobrevida con medianas de 29 meses versus 18 meses. La tasa de respuesta con la combinación de 4 drogas también estaba en correlación con la expresión de PDL1.
En el caso de la combinación con los tumores escamosos, hoy tenemos aprobado carboplatino, paclitaxel y pembrolizumab. El estudio Keynote 407 es el que evaluó esta combinación con beneficios en tasa de respuesta que supera el 60% y beneficio en PFS y sobrevidas medianas de alrededor de los 17 meses y una supervivencia a 2 años del 36%. El IMpower 131 es una combinación con atezo que incluyó nab-paclitaxel, también beneficios en PFS, sin embargo no hubo diferencias estadísticamente significativas en sobrevida global. Entonces la combinación de carboplatino, paclitaxel y pembro dio un beneficio independientemente de la expresión de PDL1. En este caso, casi el 50% de los pacientes había hecho crossover de la rama que estaba en la rama de quimioterapia, con lo cual tal vez un poco el beneficio se pierde. Con respecto al beneficio, también fue independiente de la carga mutacional con este esquema. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen una expresión alta de PDL1? También uno podría utilizar la combinación. En realidad no hay una comparación directa entre monoterapia y la combinación. Este es un estudio retrospectivo basado en una base de datos nacional que es el Flatiron, evaluaron aproximadamente 500 pacientes y no vieron diferencias, ¿sí? En términos de sobrevida entre utilizar inmunoterapia como monodroga o la combinación. Lo que sí vieron es que los pacientes no fumadores sí se beneficiaban más de la combinación. Con respecto a la toxicidad, la combinación de quimioterapia más inmunoterapia es una combinación un poco más tóxica que la quimioterapia sola, sin embargo todas las toxicidades son manejables y no hubo mayores muertes relacionadas al tratamiento con la combinación. Entonces, como conclusión, la quimioterapia con pembrolizumab está aprobada en primera línea por beneficio en sobrevida independientemente de la expresión de PDL1 y la aprobación es en ambas histologías. Para la quimioterapia con bevacizumab y atezolizumab, la aprobación es solamente para los tumores no escamosos y es una alternativa para los pacientes EGFR progresados a terapias previas. La magnitud de los esquemas de quimioterapia con inmunoterapia se correlaciona con la expresión de PDL1. La toxicidad es manejable y en aquellos pacientes con expresión alta de PDL1 uno podría considerar la combinación porque genera también mayor tasa de respuesta. Con respecto a ahora vamos a hablar la combinación de inmunoterapia con inmunoterapia versus quimioterapia. Este es el Checkmate 227 que incluyó pacientes con ambas histologías y se estratificó en función de la expresión de PDL1. En este caso, se comparó nivolumab más ipilimumab versus quimioterapia. El objetivo primario fue la sobrevida global en pacientes que expresan un PDL1 mayor o igual a 1, y se vio una mediana de sobrevida de 17 meses para la combinación de la inmunoterapia versus los 15 meses con la quimioterapia. Y se vio beneficio también en ambas histologías. Hubo beneficio con la combinación en todos los subgrupos, tal vez el que menos se beneficiaba eran los pacientes que no tenían antecedentes de tabaquismo. En los pacientes que expresaban más del 50% de PDL1 también la sobrevida mediana era superior, en este caso de 21 meses. Y en aquellos pacientes con PDL1 negativo también había beneficios con la combinación de nivo-ipi con medianas de 17 meses versus 12 meses de la quimioterapia. También beneficio en ambas histologías, tal vez ligeramente superior en los tumores escamosos, pero tal vez porque también hay una menor sobrevida en los pacientes que habían hecho quimioterapia. El beneficio con este esquema fue independientemente de la expresión de PDL1 y de TMB. La combinación de ambos biomarcadores no permitió identificar un subgrupo que tuviera mayor beneficio con la combinación de nivo-ipi. Con respecto a lo que es la toxicidad, nivo-ipi también mostró toxicidades grado 3 y grado 4 bastante similares a la quimioterapia, con una poco mayor de tasa de discontinuación, pero todas las toxicidades inmunomediadas fueron totalmente manejables. Y en aquellos pacientes que habían discontinuado el tratamiento por toxicidad, se vio que alcanzaban medianas de sobrevida de aproximadamente 30 meses y una tasa de sobrevida a 4 años del 44%. Entonces, como conclusión, la combinación de nivo-ipi es una nueva opción, es una opción libre de quimioterapia que da beneficio en sobrevida global en ambas histologías, independientemente de la expresión de PDL1 y del TMB.
con un perfil de toxicidad aceptable, con lo cual es una alternativa para aquellos pacientes que tienen una contraindicación para la quimioterapia o prefieren no recibirla. Y por último vamos a hablar de la combinación de dos inmunoterapias con la quimioterapia, en este caso es el CheckMate 9LA, que incluyó pacientes con ambas histologías y también estratificó a los pacientes en función de la expresión de PDL1. En este caso los pacientes recibían nivolumab 360 miligramos cada 3 semanas, más ipilimumab cada 6, con la combinación de 2 ciclos de quimioterapia en función de la histología. El objetivo primario fue la sobrevida global, donde la combinación de la inmunoterapia con la quimioterapia dio una mediana de sobrevida de aproximadamente 16 meses versus 11 con la quimioterapia. Por análisis de subgrupo dio beneficio en todos los subgrupos, también particularmente llama la atención el mayor beneficio en los pacientes que tenían metástasis cerebrales y un menor beneficio en pacientes de más de 75 años y pacientes no fumadores. El beneficio también fue independientemente de la expresión de PDL1. En aquellos pacientes que expresaban PDL1 y se hizo un análisis exploratorio en función de la histología, se vio que había beneficio tanto en escamosos como no escamosos. En el caso de los PDL1 negativos, había un mayor beneficio en los pacientes escamosos. Una mayor expresión de PDL1 implicaba también mayor beneficio. Y con respecto a lo que es la toxicidad, la toxicidad con 4 drogas es superior a la quimioterapia. Esto también tiene que ver a una mayor exposición del tratamiento. Sin embargo, no hubo fueron todas toxicidades manejables. En aquellos pacientes que discontinuaron el tratamiento por toxicidad, se vio que también alcanzaban medianas de sobrevida de 27 meses y a los 2 años un 54% de los pacientes se encontraba bien. Entonces, como conclusión, la combinación de 2 inmunoterapias más la quimioterapia dio beneficio en sobrevida global en ambas histologías, independientemente de la expresión de PDL1. En un análisis exploratorio según histología en PDL1 negativos se vio un mayor beneficio en los tumores escamosos y la toxicidad fue manejable, incluyendo que hubo menos toxicidad por la quimioterapia en la combinación con las 4 drogas. Como conclusión, entonces, la inmunoterapia ha transformado el escenario del tratamiento en la primera línea en pacientes con tumores de pulmón avanzados sin drivers oncogénicos. La inmunoterapia como monoterapia o en combinación ha demostrado beneficio en términos de supervivencia, tasa de respuesta y duración de la respuesta. Todas estas opciones aprobadas están comparadas contra la quimioterapia y es difícil definir un esquema superior a otro. En la práctica clínica la elección depende de la histología y de la expresión de PDL1. Hoy no hay otros biomarcadores validados para la selección de los pacientes. El TMB, por lo menos por ahora, no ha demostrado tener un valor predictivo en el contexto de la combinación de quimioterapia con inmunoterapia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Florencia por la presentación. Y entonces vamos a pasar a la siguiente exposición que está a cargo del doctor Nicolás Minata, que es médico oncólogo de la unidad de tórax del Hospital Italiano y va a hablar sobre un tema interesante para la práctica habitual, que es qué pasa con el uso de inmunoterapia en poblaciones especiales. Nicolás. Bueno, muchas gracias Claudio Martín, Diego Caen, a todo el equipo de la OC por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes. Felicitaciones a Leandro y a Florencia, muy buenas presentaciones, estaba atento escuchando. Lo que yo voy a hacer es presentar la agenda, que es un poco, ya con creces lo explicó Leandro, pero ahí por costado, pero con mucha profundidad. Es un poco el background de la inmunoterapia, cuáles son los usos habituales, cuál es el impacto que tiene en cáncer de pulmón, claramente lo mostró Flor, por lo menos en primera línea. ¿Cuáles son las situaciones especiales en las cuales nosotros vamos a tener que tener ciertas precauciones? Y casos clínicos que el doctor Diego Caen va a tener que seleccionar cuál de los 4 hacemos por una cuestión de tiempo. Los hitos en la inmunoterapia para el cáncer podrían dividirse en varias regiones. Yo elegí 4. Una tiene que ver con Coley, que es el padre de la inmunoterapia, no por nada. La toxina de Coley, como ustedes saben, hace muchos años atrás demostró ciertas respuestas en pacientes con sarcomas, como puede ser el caso de este paciente con un sarcoma facial. Posteriormente, más acá en el tiempo, en los 80, Linderman, que se acaba de morir hace unos pocos meses, con el descubrimiento y el desarrollo del interferón. Mucho más acá todavía, Premio Nobel 2018 de Medicina para Allison
y Ho, japonés, que desarrolló en este caso, por un lado Allison CTLA4 y por el otro lado por Japón, la vía del PDL1, y el nuevo desarrollo de las nuevas terapias con inmunoterapia para el cáncer, que son las CAR-T-cells, que hoy tienen menos impacto en tumores sólidos, pero que es parte del desarrollo. Si nosotros dividimos arbitrariamente y teniendo en cuenta una forma muy, muy superficial de dividir las vías de la inmunoterapia de los checkpoint inhibitors para cáncer, podemos decir que hay una vía como activadora y otra vía que es inhibitoria, receptores inhibitorios. De las vías activadoras o de anticuerpos agonistas tenemos experiencias bastante interesantes, pero desafortunadas para los pacientes, como es el caso del TGM 1412, que se usó en 2006 y lo que trajo fue una tormenta de citoquinas que, digamos, tiró abajo el desarrollo de estos fármacos. Así que recién ahora se están empezando a investigar la forma que se pueden instrumentar los agonistas, los anticuerpos agonistas para las vías, por ejemplo, inhibidor CD28, para el cáncer, pero todavía, digamos, con mucho camino por recorrer, sobre todo por el perfil de toxicidades. En cambio, para nosotros mucho más conocido es la inhibición de la vía de CTLA4, de PD1, PDL1, pero otros tantos conocidos como LAC3 o PIN3, etc. Así que si uno tuviera que verlo desde el punto de vista no académico, es decir, en Twitter, podría decir que este sería el meme para los superagonistas y a su derecha de la pantalla los antagonistas. ¿Qué impacto tiene la inmunoterapia en cáncer de pulmón? Enorme. Desde 2017 esta parte no para de haber, digamos, resultados positivos. Este es el estudio quizás más importante, por lo menos a título personal, que es la primera vez que los pacientes con cáncer de pulmón no hacen, o por lo menos sin drivers moleculares, no reciben tratamiento de quimioterapia. Y no solo eso, sino que mantienen la eficacia, como mostraba Florencia recién, a través del tiempo. Y ese impacto se puede ver en cáncer de pulmón estadio 4, con quimioterapia con inmunoterapia en combinación, con quimioterapia más inmunoterapia, con inmunoterapia sola, con inmunoterapia con antiangiogénicos, y con diferentes anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4. Hay diferentes digamos, formas de utilizar la inmunoterapia, y en mayor o menor medida para estadios 4 en primera línea, tienen su eficacia ya recontra demostrada. El impacto se va yendo cada vez más hacia atrás, como sucede en oncología. Primero se prueba en estadios avanzados o en segundas líneas, después en primeras líneas, después cada vez en tumores más precoces. Y el impacto ya está también demostrado y con creces para el estadio 3, como es el Pacific, que se presentó hace poquitos meses la actualización a varios años. Y también después de 30 años de no haber novedades en cáncer de pulmón, células pequeñas, el desarrollo de un fármaco o la adición de un fármaco, un anti-PDL1, a la quimioterapia convencional, que le agrega eficacia en términos de supervivencia global. Por supuesto, como les contaba, se va incrementando su uso en tumores menos avanzados, y el NADIM, el grupo español, demostró su eficacia en tasa de respuesta, por lo menos con un subrogante de supervivencia, en neoadjuvancia en combinación con quimioterapia, y eso hizo el desarrollo de por lo menos en esta misma línea, en dos trabajos como el 816 y el 77T, pero también hay otros de otras farmas, para, digamos, demostrar el impacto y hacer operables a los pacientes inoperables, o cuando ya son operables, disminuir la tasa de recaídas sistémicas. Y la última novedad, en términos de inmunoterapia para tumores localizados, es el impacto que tiene. Habrá que ver cómo se desarrolla en el tiempo de la adjuvancia con atezolizumab, un anti-PDL1, para tumores localizados y resecados. Yendo a la cuestión particular de esta charla, lo que voy a desarrollar en breves minutos, y en algunos casos superficialmente y en otros más profundamente, son las situaciones especiales de pacientes con cáncer de pulmón y justamente condiciones o un contexto especial. Ese contexto especial puede estar dado solo o en combinación, y yo los voy a ir, digamos, discriminando en forma aislada o como una condición, pero la realidad es que normalmente los pacientes vienen con una o más de estas condiciones y hay que tomar decisiones, en este caso, a lo que viene en la charla de hoy, de si usamos inmunoterapia y cuál es el rol de la inmunoterapia y cuál es la seguridad de la inmunoterapia para estos pacientes. Bueno, yo lo dividí como mitos y realidades, así que el mito 1 sería: los ancianos tienen peor tienen peor supervivencia libre de progresión, y además tienen una peor supervivencia cuando se exponen a inmunoterapia.
tenemos que tener en cuenta que la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón tienen más de 70 años y que 2/3 de ellos tienen más de 65 años. O sea que vamos a tener pacientes añosos en general y la expectativa de vida sigue creciendo. En esto se supone un deterioro en el sistema inmunológico de esos pacientes por inmunosenescencia, y también es un problema que es una población subrepresentada en los ensayos clínicos. Cada vez menos, de todas maneras. Pero cuando nosotros vamos a ver los estudios pivotales en primera y en segunda línea, de la línea roja hacia arriba en segunda línea, y de la línea roja hacia abajo son los estudios pivotales de primera línea, lo que vemos es que cuando discriminamos por edades, en realidad, salvo para el Checkmate 017, que es para segunda línea, que quedó en desuso, digamos, o sea que no tendría ningún impacto en nuestra práctica habitual, que es el estudio que comparaba nivolumab versus docetaxel en segunda línea. Para todos los demás ensayos clínicos, el hazard para los pacientes añosos es similar a los pacientes de menos de 65 años. Y esto se replica en todos los estudios que se hacen y se van haciendo, digamos, en relación a primeras líneas. Muchos de los que mostraba Florencia también, cuando uno discrimina por edad, lo que ve es que el beneficio es para todos los pacientes. Pero no hay que olvidarse, y esto es importante, este es un estudio que hicimos nosotros en pacientes añosos, que es importante el testeo de los pacientes siempre que se pueda, porque la mitad de los pacientes tienen un driver molecular, este estudio muy chiquito, de un solo centro, pero es solamente para tener en cuenta que por ahí, si ampliamos el paneo de diagnóstico molecular o de genómica, probablemente tengamos a pacientes que tengan digamos, que sean pacientes añosos, y que por ahí, más allá de la inmunoterapia, necesiten en realidad una terapia target. Entonces, el mito 1 de que los ancianos tienen peor supervivencia global y libre de progresión, en realidad es solamente un mito. ¿Por qué? Porque tienen similares expectativas de supervivencia que los menores, tienen un similar perfil de seguridad, y si es accesible, debiéramos hacer un testeo, si es posible, ¿no? Sacando los mitos y yendo a realidades, la realidad 1 está dada por el performance status o la mala condición clínica. El SCOG-2 es un factor de mal pronóstico. Estos son pacientes que están siempre excluidos de los ensayos clínicos, excepciones contadas con los dedos de las manos, y además son pacientes que son muy border para quimioterapia. Sí tenemos un solo estudio prospectivo, pero hay algunos que están en curso, que evalúan este grupo de pacientes, y no solamente con una inmunoterapia, sino en este caso con 2. Nosotros participamos del 817, que es este estudio, que es un estudio fase 3B4, de seguridad de la combinación de nivo-IPI para pacientes con cáncer de pulmón, con poblaciones especiales. Y acá, si ustedes ven en el cuadro, digamos, la corte A1, era este grupo de pacientes, que no era un grupo chico, sino eran 200 pacientes, que tenían dos condiciones, o sea, si dividían las aguas, o eran performance 2, o tenían un performance 0 o 1, pero además tenían, aparte de ser performance 0 o 1, tenían HIV o disfunción hepática o disfunción renal, o tenían metástasis cerebrales asintomáticas, y ese era el criterio de inclusión. Cuando uno analiza específicamente la cohorte de performance status 2, lo que se ve es que estos pacientes tienen no un efecto detrimental, pero sí tienen tasas de respuestas menores, y tienen tasas de supervivencia menores también que el resto de los pacientes expuestos a nivolumab e ipilimumab, sin tener la condición de performance status 2. Si lo vemos en curvas, que es algo que es muy sencillo de ver para los oncólogos y nos encanta, lo que lo vemos es en curvas, y ahí lo que vemos como la curva más clarita en celeste es la curva de los pacientes en performance status 2. Por supuesto que el otro grupo de pacientes, que sería el AOSP, serían todos los pacientes que no son performance status 2, también tiene un efecto detrimental. Ahora lo vamos a ver uno por uno, que serían los pacientes con falla renal, o HIV, o con alguna otra condición especial. Este es un estudio que hicimos en colaboración, que se publicó el año pasado, que también evalúa en una población multicéntrica argentina. La tercera curva hacia abajo, digamos, desde las abscisas, sería la segunda, es el grupo perdón por que se ve medio borroso, pero sería el grupo de pacientes que, independientemente de la línea de tratamiento, cuando son expuestos a inmunoterapia, tienen un peor outcome, tanto en supervivencia libre de presión como en supervivencia global. Así que tantos estudios prospectivos como retrospectivos, y ahora con estudios que pronto se van a publicar, están todavía reclutando pacientes, lo que se ve es que los pacientes con performance status 2 tienen sí peores resultados. El perfil de seguridad es adecuado, o sea, no tienen un grupo
específico de toxicidades en aumento de incidencia o de densidad de incidencia, pero de todas maneras, a pesar de que el perfil de seguridad sea el mismo, el pronóstico es adverso. Otro mito, en el grupo de los mitos, el mito número 2, es de que el HIV contraindica la inmunoterapia. Esto, durante muchos años, los pacientes quedaban afuera de los protocolos, y todavía, a pesar de poder ser incluidos en algunos ensayos clínicos, los comités de ética de muchas regiones siguen solicitando el HIV como una condición no ya de vulnerabilidad, sino de potencialidad de pronóstico o de aumento de las toxicidades. Y ahí vamos a desarrollar un poco esta temática. El motivo de eso es porque, bueno, como ustedes ya saben, desde el AZT a esta parte, se sabe que el HIV, una vez que ingresa, tiene una depresión linfocitaria de inicio, y por eso es que se anticipan cada vez más los tratamientos antirretrovirales, pero ese paciente que tiene una depresión linfocitaria en general está expuesto a coinfecciones, y eso puede en sí mismo generar digamos, situaciones adversas en cáncer además. Entonces, además tienen el riesgo de la exacerbación, aquello conocido como reconstitución inmune, en el momento que inicia el tratamiento con inmunoterapia para el cáncer, y entonces el mito estaba en que además tenían una peor respuesta a la inmunoterapia. Cuando vemos, este es uno de los trabajos, o por lo menos de los últimos trabajos publicados para población HIV exclusivamente, que es una fase en expansión, este fue en fase 1, pero ya está a publicarse la fase de expansión, pero es similar, en este caso con Pembro, un anti-PD1, para pacientes con diferentes tipos tumorales, pero que tenían diferentes conteos de CD4 y diferentes cargas virales, es decir, en diferentes niveles de enfermedad, se evaluaba cuál era el impacto que tenía la inmunoterapia, para la eficacia, pero también para, digamos, la condición inmunitaria en la combinación de inmunoterapia más el virus de HIV. Y ahí lo que vemos en este gráfico es que a medida que va avanzando el tratamiento con inmunoterapia, el conteo de CD4 nunca decae, y sin embargo sigue aumentando, aunque lento, con el tratamiento antirretroviral. Con la carga viral, lo que sucede es que se mantiene estable, digamos, sin grandes incrementos de carga viral durante el tratamiento con inmunoterapia, y además los pacientes no tienen grandes repercusiones por el HIV ni por coinfecciones, y además no tienen, algo interesante, no tienen un incremento en el perfil de toxicidades habituales a la inmunoterapia para el cáncer. La eficacia de la inmunoterapia para pacientes con HIV fue evaluado en diferentes modelos tumorales, en líneas más oscuras o en barras más oscuras para sarcomas de Kaposi, un tumor bastante frecuente en pacientes HIV, pero la inmunoterapia ahí no tiene mucho rol. Para pacientes con linfoma se usó mucho tiempo y ahora ya tiene aprobaciones, y después para un grupo grande de tumores sólidos, entre los que se encontraba cáncer de pulmón, ahí lo que se ve es, digamos, los cambios en las mediciones target. Uno cuando ve este gráfico, la verdad que no se ilusiona mucho en términos de respuesta, pero hay que entender que es una bolsa de gatos, el grupo de tumores incluidos. Con lo cual, para el objetivo que nosotros estamos queriendo ver, que son la carga viral, el conteo CD4 y el perfil de seguridad con inmunoterapia, en principio, si bien es un estudio chico, alcanzaría para decir que un tratamiento con anti-PD1 en pacientes con tratamiento para el HIV y con un conteo de más de 100 células, es seguro que podrían incluirse estos pacientes en ensayos clínicos con mayor seguridad, y que los anti-PD1 muestran respuesta en diferentes modelos tumorales y en diferentes rangos de conteo CD4. Habría que ver, digamos, si algunos tumores tienen mayores o peores respuestas o supervivencias que lo habitual para pacientes no HIV. Así que en principio el HIV no contraindica la inmunoterapia, por lo menos en pacientes con CD4 mayor a 100. Otra realidad que no voy a desarrollar demasiado, pero porque hay más preguntas que respuestas, y algo nos mostró Florencia en el estudio 9LA, que ahora les voy a contar. Un 20 o 30% de los pacientes debutan con metástasis cerebrales al momento del diagnóstico, y otro 20 o 30% las desarrolla durante la evolución de la enfermedad. Obviamente que dependerá del volumen de enfermedad cerebral, de la cantidad de lesiones, del tamaño que tengan, si genera síntomas o no, las diferentes estrategias que hay, un sinfín de, bueno, sinfín no, pero hay varias estrategias como SBRT, la radioterapia ucraniana, que uno trata de dejarla de lado, si se puede, la cirugía, la terapia target, etc. En general estos pacientes no están incluidos en ensayos clínicos a menos que tengan la enfermedad cerebral controlada o tratada y estable durante al menos algunas semanas, eso depende del protocolo.
y el uso de corticoides para los síntomas ya se sabe, digamos, un efecto adverso como pronóstico, un factor pronóstico adverso a la hora de exponer a los pacientes a la inmunoterapia. Y hay diferentes escenarios, no hay un estándar con inmunoterapia, pero empieza a verse la luz, digamos, después de haber visto los estudios de melanoma con nivo-IPI y respuestas hasta 50%, y en cáncer de pulmón específicamente, pacientes que tienen, o subgrupos de pacientes del 9LA, este estudio que mostró Flor hace un ratito, con mayor beneficio, por lo menos en términos estadísticos, uno creería que en el grupo de pacientes que no tienen drivers moleculares, debiera usar la combinación, si el paciente lo puede tolerar, quimioterapia con nivolumab y ipilimumab. Podría ser un nicho, digamos, específico para ese tratamiento. Un tema muy interesante, que es muy engorroso, que es muy difícil de abordar, por varias razones, porque los nefrólogos no saben de oncología, porque los oncólogos no sabemos de nefrología, y porque se conjugan ahí la combinación de inmunoterapia para evitar el rechazo de órgano, o para tratar de generar un beneficio al paciente con algún tumor. Trasplante de órganos incrementa la sobrevida, eso está más que claro, si no el paciente se muere o tiene que ir a diálisis, pero en general mejora la calidad de vida. Un trasplante, o sea, agrega otros problemas, pero por lo menos mejora la calidad de vida o evita la muerte. Obviamente que se imprime ahí la necesidad de una inmunosupresión prolongada, con diferentes fármacos, de corticoides, inhibidores de mTOR, etc. Eso incrementa el riesgo de enfermedad oncológica. Está más que claro que el paciente que tiene un trasplante y está inmunosuprimido tiene mucho riesgo de desarrollar un tumor, y por eso el screening antes del trasplante tiene que ver con que no haya ningún tumor, digamos, curable o quirúrgico antes del trasplante de órgano sólido. Y un dato impactante, por lo menos me llamó la atención, que se duplicaron los trasplantes desde 2003 hasta, bueno, casi esta parte, de 56.000 por año a 102.000 por año en el mundo. Y, bueno, digamos, no hay estudios prospectivos, hay un estudio retrospectivo grande en Estados Unidos, pero, digamos, no hay estudios prospectivos que evalúen pacientes con trasplante de órganos sólidos expuestos a inmunoterapia en cualquiera de sus formas. Lo que sí se ve son reviews de diferentes centros, donde juntan casos y se ve lo que sucede a nivel de rechazo del órgano y de la eficacia del tratamiento oncológico. Cuando vemos el grupo de pacientes que responde, en general tienen respuestas parciales, respuestas o enfermedad estable, pero es un grupo de pacientes, digamos, no despreciable, pero no es, digamos, acá en este caso serían más o menos entre 8 a 10 pacientes, de 48 en total de pacientes trasplantados de este grupo de pacientes. Después habrá que ver cómo se replica, digamos, a gran escala esto, pero lo cierto es que no hay muchos pacientes trasplantados con órganos sólidos que estén expuestos a inmunoterapia. Entonces, no tenemos demasiada información para sostener la indicación, pero sí sabemos del impacto que tiene la inmunoterapia para pacientes con cáncer. A veces es la única indicación que tiene. Si uno tuviera que pensar, por ejemplo, un melanoma BRAF wild type, entonces ahí la verdad que tenemos la opción de inmunoterapia con el beneficio que trae versus quimioterapia. Entonces ahí se hace muy difícil tomar una decisión objetiva, pero uno por supuesto que sabe el riesgo que conlleva exponer a un paciente trasplantado a inmunoterapia. La tasa de control de enfermedad para este grupo de pacientes evaluados, obviamente que variaba en distintos modelos tumorales, y también variaba según el tipo de trasplante. Y empiezan a definir lo que sería la respuesta ideal, que es un concepto más bien clínico, digamos. La respuesta ideal sería que el paciente tenga buena respuesta, digamos, oncológica, y que además tenga buena tolerancia del injerto. Es decir, que no haya vamos a poner por caso un trasplante de riñón, y el paciente tiene un cáncer de pulmón, bueno, que tenga respuesta en el cáncer de pulmón, y que no tenga ni insuficiencia renal, y que tampoco tenga rechazo del órgano trasplantado. Y eso, la respuesta ideal, aunque con un grupo, repito, de pacientes muy pequeños, ocurre en un 20% de los casos. No es poco, pero hay que ver también el subtipo del modelo tumoral, es importante, porque en el caso de los hepatocarcinomas, que también quedan tratados con inmunoterapia, no hubo ningún paciente que responda, y sin embargo, pacientes con trasplante de órgano sólido y con melanoma, las tasas de respuestas eran similares a los pacientes no trasplantados. Y acá lo que viene a colación de que en realidad hay que ponerse, digamos, en un plan multidisciplinario, no por la moda de la palabra, sino porque
hay muchas veces que se hacen, digamos, modulaciones de la respuesta inmunológica. Pongamos por caso, si estaban tomando corticoides a altas dosis y tacrolimus, por ahí a veces se baja la dosis de corticoides y se saca el tacrolimus. Bueno, son todas cosas que hay que evaluar en un contexto multidisciplinar para poder darle una mejor respuesta al paciente. Otro capítulo que es muy interesante, pero que también es muy engorroso, porque es una bolsa de gatos, son los pacientes con autoinmunidad. Acá, por autoinmunidad podría haber agregado 82 fotos más, pero acá solamente agregué un paciente con psoriasis, otro paciente con artritis reumatoidea, un paciente con colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal, un paciente con una enfermedad desmelinizante, un paciente con lupus eritematoso sistémico, un paciente con vitiligo. Todo este grupo de pacientes entran dentro del pool de enfermedad autoinmune. Y entonces, los checkpoint inhibitors para el cáncer, digamos, tienen un riesgo de flare de aquellos pacientes, como cualquiera de estos que les mostraba recién, que tengan una enfermedad autoinmune preexistente, pero otro dato interesante es que tienen un riesgo además de desarrollar una nueva manifestación autoinmune en pacientes que no tenían una condición autoinmune clínica, es decir, que estaban subclínicos, o que tenían anticuerpos, o que tenían todo el perfil de HLA de poder desarrollar una enfermedad autoinmune. Si uno analiza esto, es un dato bastante crudo del registro SER, que son más de 2 millones de pacientes en Estados Unidos con cáncer de pulmón en un tiempo X, y teniendo en cuenta, uno toma en cuenta una definición muy escueta o muy arbitraria de la autoinmunidad. El 13% de los pacientes tenían una condición autoinmune, y si uno tiene una definición un poco más light o más flexible de autoinmunidad, hasta un 24% de los pacientes con cáncer de pulmón tenían una condición autoinmune, que es un dato muy grosero a la hora de pensar la inmunoterapia. Por lejos, la artritis reumatoidea iba a la cabeza casi el 6%, después psoriasis, que es otra condición frecuente, PMR, es decir, la polimialgia reumática, casi el 2%, después Addison, lupus, colitis ulcerosa, o enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual vamos a tener que emprender a convivir con pacientes con autoinmunidad, sobre todo ahora que se vienen con mucha fuerza nuevos agentes o nuevos checkpoint inhibitors o nueva inmunoterapia para el cáncer. En el grupo de pacientes analizados de este review que está ahí de Michel Corot, lo que se vio, después si a alguien le interesa el caso, no sé si les interesa, pero si les interesa les puedo pasar los artículos, los pueden quedar disponibles en la asociación. Lo que vieron en esta evaluación retrospectiva es que para diferentes modelos tumorales con inmunoterapia para este grupo de pacientes con cáncer del pulmón, la tasa de respuesta fue bastante alta, 45 a 51%, pero variando, digamos, la definición, entre un 17 y 47% de los pacientes tuvieron flare, es decir, manifestaciones de autoinmunidad o activación de la enfermedad. La mayoría de esas reactivaciones fueron moderadas, es decir, grado 3 o menos, depende también la definición de grados que uno use, y entre un cuarto y 40% de los pacientes tuvieron un nuevo evento inmunomediado o inmunorelacionado, no relacionado a la enfermedad preexistente. Es decir, esto sería, por ejemplo, un paciente con lupus que tiene una diarrea o un rash, etc., durante el tratamiento. Es decir, que el paciente que se supone o se hipotetiza que el paciente que tiene autoinmunidad, alguna condición conocida, puede además tener un perfil de toxicidad adyacente a esa condición autoinmune. Por supuesto, hay nuevas perspectivas y vienen de la mano de los alelos de HLA, que saben el complejo mayor de histocompatibilidad, todo el impacto que tienen en el desarrollo y la respuesta, digamos, no solamente inmunológica, sino en cualquier respuesta inmunológica, ya sea infecciosa, etc. Hay algunos alelos que están ya analizados y se conoce que tienen la posibilidad de desarrollar precozmente prurito inmunomediado, porque lo que se expone a inmunoterapia. Otros alelos pueden, digamos, acelerar el desarrollo de una colitis, una enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos anticuerpos como el antinúcleo en títulos bajos, fíjense, bajos, tan bajos como 1 en 40, antes del tratamiento con inmunoterapia, pueden estar asociados a eventos adversos inmunomediados, inmunorelacionados mediados por anti-PD1. Pero bueno, la eficacia al tratamiento para pacientes con autoinmunidad fue similar, digamos, a los que no tienen enfermedad autoinmune. La toxicidad en general es manejable con esteroides, que viene bien para las dos, tanto para toxicidades como para enfermedad autoinmune.
pero obviamente va a haber que evaluar riesgo-beneficio. De ninguna manera es un paciente excluible, en principio. Las nuevas perspectivas tienen que ver con las situaciones especiales, vamos a tener que empezar a convivir, pero también es probable que el perfilado molecular del paciente con cáncer de pulmón nos traiga alguna idea de solución. Por ejemplo, lo que les contaba antes, el melanoma BRAF, el 50% de los pacientes con melanoma tienen mutación de BRAF, pero y son pacientes grandes respondedores a inmunoterapia. Entonces, ahí no sería un problema, podríamos dar terapia tarde. En cambio, en un Merkel, que es el de al lado, la verdad que la inmunoterapia tiene tasas de respuestas tan altas como 80%, pero no tenemos ningún target todavía conocido para eso. Distinto es el caso del cáncer de pulmón, que cada vez se conoce con el perfilado genético, o genómico, perdón, se conocen cada vez más terapias para el cáncer de pulmón, y entonces ahí, además de eso, uno sabe que en algunas situaciones, o muchas de estas situaciones, la inmunoterapia no tiene un rol activo, y entonces tendríamos que hacer el esfuerzo de tratar de testear a los pacientes, como para tratar de evitarle un aumento en la toxicidad, o una activación de su enfermedad, o el rechazo de un órgano sólido. Así que como les prometí, y lo veo ya a Claudio esperando esta parte del caso clínico, el que va a decidir hoy, a pedido expreso de Diego, es, bueno, ahí eligió el caso 4. Ahora voy a pasar rápido un caso clínico. Pero espera, porque tenemos que ir a... Nico, tenemos que ir a un videíto de 34 segundos exactamente, y ya largamos con el caso clínico y la discusión que la maneja Claudio. Vamos al videíto. Escuchame, estamos un poco atrasados. A las 1:30 terminamos. ¿Ya estamos de vuelta? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir ahora con uno de los casos clínicos y después así tenemos pues ya son 10 minutos para preguntas. Así que sí, adelante, Nicolás. El caso es rápido, así que por ahí en 3 minutos lo liquidamos. Dale, tranquilo. Dale, Nico. ¿Lo presento? Sí, presentalo. Sí. Presentalo tranquilo. No sé si estoy muteado o no. No, está perfecto. Bueno, este caso clínico es una paciente femenina de 77 años, ex tabaquista, 34 paquillas, 2016 febrero, lobectomía superior izquierda, un tumor adenoescamoso estadio 2. Posteriormente a eso hizo adyuvancia con platino que viene por 4 ciclos, y tuvo una recaída 1 año y medio después, en octubre del 17, en adenopatías mediastinales, metástasis hepáticas, metástasis en el sistema nervioso central múltiples, performance status 2. Así que como resumen, paciente añosa, nódulos pulmonares, adenopatías mediastinales, metástasis sistema nervioso central, hepáticas, adenocarcinoma en la biopsia de pulmón del nódulo que se ve ahí en el lóbulo remanente izquierdo, el perfilado de 2017 es GFR real cross negativo, PL1 negativo. Estadio 4B, performance status 2. ¿Cuál sería su conducta? Bueno, entonces vamos a preguntarle a Florencia, que es la que habló de primera línea, a ver qué opina. PL1 negativo, estadio 4, era un adenoescamoso, ¿no? Sí, Florencia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ah, bueno. No, la verdad que en la mayoría de los ensayos clínicos los pacientes no se incluían pacientes con performance 2, ¿no? Sí tiene mucho volumen de enfermedad, tal vez, y siendo un PL1 negativo, tiene como alternativa hacer carbo, pemetrexed, pembro. Tal vez elegiría esa alternativa en comparación a un esquema como 9LA, que tal vez le va a generar mayor toxicidad, ¿no?
el estudio con carbo, pemetrexed, pembro, demostró también beneficio en sobrevida con medianas de 19 meses en los pacientes que tenían metástasis cerebrales. Así que sería una alternativa. Y en el caso de que no esté en condiciones tampoco de recibir algún tipo de quimioterapia, la otra opción sería nivolumab más IPI. Y acá la pregunta por ahí para Nicolás y Diego, ¿qué opinan? Es, como los pacientes con performance status 2, en general les va peor con inmunoterapia y bueno, ¿estos pacientes tienen que recibir inmunoterapia? No sé qué opinas Nicolás, qué opina Diego. Diego, ¿querés A empezar? ver, es como dice Flor, digamos, no estaba en estudios clínicos, lo que pasa es que, bueno, el performance status es una cosa que a veces es muy fina la línea entre un 1 y un 2, vamos a decir la verdad. Yo Sí, creo pero que generalmente depende nosotros tanto. somos más optimistas, digamos, Sí. tendemos a poner... Sí, más lo que hacemos pulmón. Te agarra uno que hace mama y te dice, no, vos estás loco. Bueno, claro, por eso digo que sí, claramente estos pacientes, cuando uno ve las curvas, si se centra solamente en uno, no se beneficiaron. Pero yo tengo que decir que más de una vez intento un tratamiento con alta tasa. Si yo veo que el performance lo tiene por el alto volumen de enfermedad, y a veces intento un tratamiento fuera de lo súper estándar, no sé. Bueno, sigamos con el caso, así vemos qué opina Sí. Nicolás. Nicolás. A ver. Resolución del caso clínico. La paciente en ese momento, en 2017, estaba abierto el estudio que les mostré, el estudio 817 para población especial, y tenía una sola rama que era Nivo 360 cada 3 semanas e IPI 1 miligramo kilo cada 6 semanas. La paciente, bueno, ahí ven las imágenes, varias lesiones cerebrales, enfermedad hepática de no mucho volumen, pero bueno, es conocido un factor adverso. Así que es como que suma figuritas para que le vaya más. De todas maneras, lo hablamos con la paciente, lo intentamos, y en un ensayo clínico, obviamente que es mucho más, es un escenario mucho más protegido para tomar esa decisión. Y llamativamente, la paciente tuvo una respuesta rápida y además sostenida en el tiempo. Si ustedes ven en las imágenes superiores están los basales, y en mayo del 2018 había borrado la lesión pulmonar, se veía con una respuesta ostensible de la lesión hepática, pero la paciente sin radioterapia logra respuesta cerebral. Esta paciente no podía recibir corticoides antes del tratamiento. Si ustedes ven las imágenes, no tiene mucho edema, y eso va a favor también. Quizás uno lo que hubiera hecho hoy es tratar de evaluar la posibilidad, no de cirugía, pero sí de radiocirugía, que es una técnica bastante extendida, como para decir, bueno, tenemos el control de la complicación eventual del cerebro y seguimos con lo sistémico. Pero la paciente inició el tratamiento sin radioterapia y tuvo, la verdad, muy buena respuesta. Aumentó 4 kilos de peso en esos 6 meses, logró mejorar su condición clínica Performance 1, sin déficit neurológico y sin eventos adversos inmunorelacionados. Pero, más allá de que esto podría ser Lázaro Levanto y anda, que sería cualquier definición lastiriana, digamos, una respuesta importante, lo que sucedió es que la paciente intercurre con una trombosis venosa profunda, una trombosis venosa pulmonar, y fallece en nuestra institución, habiendo logrado respuesta. Bueno, el caso, la verdad, bueno, interesante y exitoso dentro de todo. La pregunta puntualmente porque, por ejemplo, en el hospital público, cada pembrolizumab es una lucha titánica. Entonces realmente uno ve los datos que hay. Un paciente con performance status 2 y un PDL1 de 30%. Y la pregunta es, ¿vale la pena a ese paciente en el contexto actual de las restricciones que tenemos tratarlo con inmunoterapia? Fuera un ensayo clínico, ¿no? Para la práctica. Un performance status 2, PDL1 20%, en un contexto de restricciones. Sí, yo creo que ideológicamente... ¿Ustedes sí o sí le harían inmunoterapia o lo tratarían sin problema sin inmunoterapia? O sea, yo creo que la respuesta no tiene una única
salida, pero creo que la quimioterapia es mejor que no hacer nada. La quimioterapia con inmunoterapia, pero PDL1 al 30% es mejor que la quimioterapia. El tema es que cuánto tiempo se demora entre que uno tiene el tratamiento y lo puede desarrollar. En la práctica asistencial, bueno, va a depender de los tiempos que uno maneje. Obviamente, nosotros que hemos estado en lugares públicos y privados, bueno, el intento lo haría después. Aún con Perfonstatus 2. No, he entendido que no. No, con PC2, Con PC1 está bien, pero PC2. Por eso, ahí yo creo que si digamos, el paciente tiene Performance 2, cuando uno le hace la indicación y la medicación la recibe pasado mañana, es una cosa. Otra cosa es cuando uno tiene que esperar un mes y medio, claro. Ahí la verdad que... un mes y medio con suerte. Sí, yo te digo lo que hago hoy en día. Esos pacientes comienzo con una dosis de quimio y dejo el inmuno en el hospital público para la segunda línea, que la verdad que es mucho más accesible la inmuno en segunda línea que el inmuno en primera línea en el hospital público. De hecho, tengo que confesar que muchos de mis pacientes no comienzan de hospital público con inmunoterapia en primera línea, ¿no? Bueno. Y lo tengo más en segunda línea, con lo cual yo si un Performance 2 no iniciaría esa guerra porque es desgastante para el paciente y lo más probable es que se muera antes de que llegue y yo me dejaría la segunda línea para la segunda línea. Leandro, estás muteado, ¿no? Desmuteate así. Acá hay una pregunta para Leandro que es ¿cuál es la correlación entre la inmunistoquímica para la proteína del sistema reparador y el estudio de MSI? ¿Cuánto aporta pedirle MSI a un paciente con MMR proficiency? La correlación es muy buena. Uno es causa del otro, ¿no? Digo, cuando el paciente tiene deficiencia de MMR, en general va a haber un MSI inestable. El MSI de alguna manera es la consecuencia de que no haya una maquinaria de reparación eficiente. La correlación es muy buena. De todos modos, como todos estos biomarcadores, siempre hay cuestiones que no encajan. Hay pacientes que son inestables y que no tienen y que tienen una maquinaria MMR normal, y a la inversa también ocurre. Mi sugerencia es que frente a un resultado de MMR estable, yo no buscaría por otro lado, y menos en cáncer de pulmón, donde la prevalencia de este tipo de biomarcadores es muy baja. Ok. Una pregunta, Florencia. Digamos, en PDL1 más 50 la discusión de quimio versus inmuno está bastante trillada. Sí. Sí. Lo que no está tan claro si vale la pena agregar nivolumab, ipilimumab, perdón, inhibidor CTLA4 al anti-PDL1. Sí. O sea, ¿qué pacientes, si es que hay alguno, habría que agregarle ipilimumab a un inhibidor de PDL1 en PDL1 más del 50%? La verdad que el estudio del Keynote fue negativo y fue un estudio diseñado comparado con inmunoterapia, ¿no? Si uno piensa en los resultados del Checkmate 227, que fue nivo más ipi, o sea, no estuvo diseñado tampoco para comparar nivo. En ese estudio particularmente, los pacientes con PL1 de más del 50% tenían mayor beneficio, o sea, se correlacionaba con la expresión de PDL1. Ahora, ¿por qué el Keynote dio negativo? No tengo, digamos, mucha respuesta a eso. Tal vez tiene que ver con algún diseño, digamos, estadístico. Me parece que por ahora, para los PDL1 mayor a 50, uno podría continuar con inmunoterapia sola, como monodroga, digamos. Una pregunta para Nicolás y después eventualmente para todos. Algo lo comentaste, pero en la práctica, digamos, ¿cómo manejás el uso de inmunoterapia en pacientes con enfermedades autoinmunes? Conceptos grandes, o sea, en cuanto a indicarle o no a un paciente con un lupus, con una R, con alguna otra terapia autoinmune. ¿Cuáles descartás sí o sí? ¿Cuáles los considerás? Sí, por ejemplo, para ir, digamos, de un extremo al otro, el paciente que tiene una enfermedad neurológica no controlada, por ejemplo, un DEBIC o una desmielinizante, paciente joven desmielinizante, ese grupo de pacientes de movida es muy difícil, o que ha tenido
una miastenia gravis medio refractaria. Ese grupo de pacientes, la verdad que se hace muy difícil. Por otro lado, el paciente con una psoriasis leve, con un lupus o con una artritis que no queda claro, que no está activa, uno puede evaluar el riesgo-beneficio de iniciar el tratamiento, pero también tiene que mirar qué biomarcadores tiene o qué expectativa tiene de respuesta con inmunoterapia. No es lo mismo para mí un paciente que tiene una artritis medio leve, o que tuvo no sé, un hermano varón con artropatía seronegativa, o que tuvo una artritis de rodilla, un paciente joven que no tuvo cristales y que está la sospecha de que puede ser autoinmune, pero quedó ahí media trunca. No es lo mismo que tenga un PDL1 al 90% a que tenga un PDL1 negativo y cáncer de pulmón. Por eso me parece importante, digamos, nosotros tenemos la suerte, lo que hacemos pulmón, digamos, es que más o menos, que podemos derivar con un paciente, Claudio, para que le hagas un foundation, y ahí la verdad que tenés una información enorme. Pero bueno, si el paciente no tiene ningún driver, entonces ahí trataría de evaluar esas 2 o 3 cosas, digamos, con los biomarcadores que hay para pulmón, que no son exactos, pero creo que está bien claro, PL1 alto, es un paciente que van a responder. Y lo otro que es importante es quién se hace cargo del paciente aparte de nosotros. Quiero decir, no es lo mismo que vos estés indicando inmunoterapia en un contexto que vas a una ciudad una vez por semana y que el paciente no tiene una buena adherencia al tratamiento, a un paciente que está peloteándote el WhatsApp todo el día, y vos decís, ese paciente seguro si le pasa algo, me lo va a decir y va a poder responder. La autoinmunidad en general, no todas, tienen un buen manejo con corticoides, y nosotros estamos bastante... todo aquel que hace pulmón sabe manejar el inmuno, pero además el corticoide, el tapering más corto, más largo, pero entonces ahí me quedo un poco más tranquilo. Salvo esas situaciones, el resto me animaría con cierta holgura indicación. Leandro, una discusión vieja, pero que de vez en cuando surge. Los anticuerpos monoclonales y el anticuerpo que usás para biomarcador, ¿son intercambiables? ¿El dato positivo del 22C3 sirve para usar nivolumab y atezo? ¿O no? ¿Sí o no? Listo. No, ¿sí o no? Basta. No. No, la respuesta pero no, en la práctica creo que todo lo hacemos, pero bueno, ahora expláyate. Exacto. No sé, que levante, pará, antes que termine, digo, ¿quién de Diego, Florencia o Nicolás no intercambia nunca el biomarcador con la droga que le corresponde? ¿Alguno lo hace? ¿Nunca lo intercambia? Bueno, ahora podés hablar, Leandro. No, digamos, y la respuesta es simple porque, digamos, no hay estudios que demuestren el poder predictivo de una plataforma, por ejemplo, 22C3 con atezo, ¿no? La falta de esa evidencia es la que impide hacer esos cruces, sobre todo con PDL1, que es una metodología muy técnico dependiente, o sea, hay un ojo de un patólogo que determina que es o no es positivo. Con un biomarcador tan heterogéneo como es PDL1, eso se vuelve complicado. Lo mismo pasa con TMB, ojo, digo, TMB es un biomarcador que depende exclusivamente de la plataforma, digo, un TMB de 10 de Foundation no es lo mismo que un TMB de 10 de un panel de Thermo Fisher, digo, esa misma intercambiabilidad el problema con la intercambiabilidad se debe también a la falta de estudios que demuestren su eficacia en diferentes seteos. Bueno. ¿El Blueprint cuál había dado diferente? El Blueprint, ¿cuál había dado diferente? El 142. El SP142 es el menos sensible y después una buena concordancia entre el 28.8, el 22C3 y el SP. Y eso no lo podemos usar según vos. No, no lo podemos está de acuerdo el racional, pero digamos no te vamos a hacer caso. No. A ver, Bueno, una pregunta para la doctora Zhou. Pacientes con PDL1 escamosos. Sí. ¿Eso es una indicación puntual para hacer nivo-IPI o 9LA? ¿Sí o no? ¿O qué te parece? ¿Escamosos PDL1 negativo? Negativos. A ver, uno podría ser o la combinación con Pembro o la combinación con nivo-IPI. Lo que podríamos hacer... Sí.
si uno va a ver el hazard ratio de cada, sobre todo en el 227 y en el del 9 LA, el hazard ratio para los pacientes que tienen tumores escamosos es menor, ¿no? Entonces, podría uno utilizar la combinación de nivo-IPI o de nivo-IPI con quimio en esos pacientes. Por lo menos en esos análisis muestran un poco más de beneficio. ¿Pero te parece que Todas es lo comparaciones suficiente indirectas. para considerar que es un nicho para usar esa combinación? No, esto es un análisis, esto es un análisis exploratorio, si uno ve el análisis, es un análisis por subgrupo, digamos, ¿no? Pero sí, es una alternativa o llamó la atención el mayor beneficio en ese grupo. Bueno, y la última pregunta fácil para el doctor Minata es, ¿qué hacen, cómo usás la inmunoterapia en pacientes que hacen diálisis? Bueno, de hecho estoy ahora con un paciente en diálisis y no hay mucha información. De hecho, cuando vas al prospecto te dice, haz lo que puedas, básicamente. Así que el paciente, en realidad, el paciente que estaba haciendo peritoneal y ahora ese mismo paciente está haciendo hemodiálisis. Con lo cual, digamos, no hay una evaluación de PK que uno diga, bueno, tal día, tal hora, lo que fuera. Hace trisemanal, con lo cual la droga en algún punto la lava. No te puedo decir si le va bien o no porque todavía no se reevaluó, pero por ahora no le hizo mal. Pero de todas maneras, no hay una recomendación de cómo usarla durante diálisis, y creo que no la va a haber nunca. Es decir, uno puede estimar la vida media de la droga y como diálisis y demás, pero para los pacientes en hemodiálisis va a ser imposible. Sí, nosotros tuvimos un solo paciente y por lo menos toxicidad no tuvo. Y como era quimio más inmuno, no sabemos si realmente le fue bien por la quimio, le fue bien por el inmuno, etc. Bueno, creo que ya estamos en horario. No sé, Diego, si querés algún otro comentario para hacer o algo más. No, estamos en horario. Solamente decirles que, agradecerles a todos y yo decirles que la semana que viene nos volvemos a juntar y dejo que te despides. No, bueno, sí, gracias la verdad por las charlas, por la discusión, muy interesante. Y bueno, nada, muchas gracias también a los que escucharon y los esperamos el próximo martes. Bueno, gracias a todos. Para el último. Chao, chao. Chao.